Días. Hoy pasamos a comentar otro relato breve de Stephen King que fue publicado con posterioridad a la recopilación El umbral de la noche en 1978 y no ha sido recopilado en una antología de relatos suyos, aunque sí ha tenido mucha importancia por su adaptación cinematográfica. Me refiero a El baúl, traducido como, mejor dicho, título original de Crate, que en la versión literaria se tituló en España El baúl y en la versión cinematográfica se tituló simplemente La caja. Antes de entrar en él, mencionaré que entre El umbral de la noche y la publicación en revista de este relato, King publicó una muy larga novela que es The Stand, en octubre de 1978. Esta no la voy a seleccionar para esta antología, porque si bien el comienzo es muy prometedor, se hace demasiado extensa y cambia totalmente de registro. Trata sobre una pandemia mundial de gripe, mortífera en un 99% de los casos. De hecho, si uno la lee durante el coronavirus, ve tristes paralelismos, pero que tras suceder tal pandemia, el territorio norteamericano queda dividido en dos bandos, entre el bien y el mal, de fuerzas malignas y benignas, dirigidos por sendos magos, y queda, el cambio de género y la enorme extensión innecesaria del relato hace que, si bien se lee con facilidad, no es de las mejores novelas de Stephen King. Aún así, quedó insatisfecho con según él, el insuficiente desarrollo del relato, y 12 años después publicaría una versión más larga titulada en España como Apocalipsis, con lo cual se convertiría en la novela más larga de Stephen King. Aclarado este punto, unos meses después, casi un año después de publicar The Stand, titulada en España en su primera versión como La danza de la muerte, por las referencias el paralelismo entre la pandemia de gripe de la novela y la peste bubónica del siglo XIV, King publica un segundo relato en la revista Gallery. Recordemos que el último mencionado, en El umbral de la noche, El hombre que amaba las flores, fue su primer relato publicado en esa revista, en el año 77. Es una revista, ya digo, similar a Playboy, Penthouse, Cavalier, que publicaron antes y después relatos suyos. Y, debido a que el relato fue seleccionado por el editor Terry Carr para ser incluido en una antología de diversos autores de terror y ciencia ficción que se titula Fantasy Annual 3, no se ha recopilado en otro libro de relatos de King. Y eso ha hecho que hoy día, en su versión en papel, el relato sea muy difícil de encontrar, muy caro de encontrar. ¿Por qué? Pues debido a que el libro Fantasy Annual 3 se editaría 8 años más tarde en España con el título de Horror 6. La editorial Martínez Roca, quien publicó en España los relatos de Stephen King editados con el seudónimo de Bachman, también editó en los años 80 y principios de los 90 7 antologías de relatos de terror, traduciendo antologías como esta de Fantasy Annual 3, y todas se titulaban Horror, Horror, Horror 2, Horror 3, Horror 4 hasta Horror 7, y en casi todas se incluía al menos un relato de Stephen King, y debido a su fama, la editorial subtitulaba la antología Stephen King y otros, aunque solo uno de los 15 o 20 relatos de la antología era suyo. El nombre de King era el más conocido con diferencia en España. De manera que hoy la colección de libros Horror de Martínez Roca están más que descatalogados, y conseguirlos por internet cuestan unos 180 euros cada uno. Incluso la versión norteamericana Fantasy Annual tampoco es barata, vale 84 euros.
y quien quiera animarse a conseguir el original de la revista Gallery, en el que aparece la primera publicación de El baúl de Crate, pues vale $250, acompañado de reportajes sobre el asesinato de Kennedy y la mejor vecina de la puerta de al lado. Es decir, que la mejor manera de conseguirlo, a menos que uno sea coleccionista, es recurrir a Internet, donde hay versiones tanto escritas como en audiolibro. También es posible que alguna biblioteca que haya mantenido el ejemplar en buen estado lo pueda tener todavía. Bien, yo de hecho lamento decir que a pesar del valor que tienen hoy día las antologías de horror, en diversas mudanzas acabé deshaciéndome de ellas. No fueron, como tenían pocos relatos de Stephen King, pues acabé, no conservo ya ninguna de ellas. Sin embargo, leí el relato varias veces y lo recuerdo perfectamente. Aparte que puedo volver a leerlo en cualquier momento por internet. El argumento de Crate, el baúl, se ambienta en la Universidad de Horlicks, que es una universidad imaginaria em, que luego reaparecerá en otro relato también publicado en Gallery, que es La Balsa, y en la novela Christine, publicada en el 83. Aunque aquí no lo dicen, se supone que Horlicks está en Pensilvania. Todo comienza con un misterioso baúl de gran tamaño, fechado en 1834 y titulado Expedición Ártica. El conserje llama a un profesor como está en el departamento de biología, llama a un profesor de biología para que primero a un alumno y luego a un profesor de biología para que le ayuden a abrir el baúl y ver qué contiene. Y lo que contiene pues es algo que no deberían haber abierto. Voy a dejarlo ahí para quien intente leer el relato de una manera u otra. Y comentando la estructura, es interesante que está relatado en dos tiempos. Es decir, cuando por un lado, el profesor que ayuda al conserje a abrir el baúl, que es Henry Stanley, Dexter Stanley, perdón, hay dos profesores, Dexter Stanley, el de biología, que es el que ayuda a abrir el baúl, y luego su amigo Henry Northrup, que es de literatura, que es el que luego completa la historia relatándola en primera persona. Es decir, una vez abren el baúl, pues sucede algo terrible, que no voy a desvelar. Entonces acude el profesor Dexter a pedir ayuda a su amigo y tras la impresión, tras contarle lo que ha visto, se queda dormido. Cuando despierta han pasado varias horas y Henry está allí. Y le cuenta lo que ha ocurrido en primera persona mientras él estaba durmiendo. Y con ello se completa el relato. Un relato en tercera persona en el que se narra lo que Dexter Stanley ve en el baúl y luego lo que Henry cuenta que ha hecho para completar la historia. Y eso es el argumento. Mencionar como curiosidad que se supone que este baúl ha llegado a Horlicks desde el Ártico a través de un islote o isla de tierra de fuego que se llama nada menos que Paella. Es un nombre imaginario. No sé si King se lo inventó y casualmente coincide con el plato gastronómico valenciano o utilizó ese nombre porque le gustaba, que ya conocía, para dar nombre a la isla de Paella. Pero por lo demás es un relato interesante tanto en el terror psicológico como en el visual, hasta el punto de que fue adaptado al cine dentro de la famosa película de episodios Creepshow, que es una de las primeras películas que adaptó obras de Stephen King, aparte de las ya mencionadas Carrie y El Resplandor. En 1982, George A. Romero, conocido por La Noche de los Muertos Vivientes, dirigió esta antología de obras de terror. Son 5 episodios independientes, eso sí, unidos por el nexo común de un niño que lee cómics tipo creepy. Es conocido
Creepy es una ya desaparecida revista de cómics de terror para adultos, pero que también leían muchos adolescentes, incluso niños. Y haciendo homenaje a estas obras, a estos cómics, se supone que el niño lee los 5 relatos a través de un cómic. Y luego pues se representan en la película con actores. Y 4 de los 5 relatos fueron escritos, eso sí, todos por Stephen King, pero en forma de guión cinematográfico. King fue el guionista de esta película. Todavía no había llegado la etapa suya muy breve como director por Maximum Overdrive, así que se metió en el cine como guionista para esta película, decidiendo, creando 4 relatos nuevos y, y adaptando el suyo de El Baúl que había escrito 3 años antes, protagonizado por Hal Holbrook como Henry Northup. Interesa también que tanto King como su hijo participan en la película. El niño que lee el cómic es Joe Hill King, futuro escritor, que en ese momento tenía 10 años. Y uno de los relatos, La solitaria muerte de Jordi Verrill, está protagonizada por Stephen King, que decía en broma que si llega a haber sabido que su guión lo iba a protagonizar él, habría incluido escenas de desnudos. Bien, la película Creepshow entra dentro de la categoría de humor negro, aunque el relato no lo es. El relato que adelanto que incluye una terrible venganza matrimonial de un hombre contra una esposa que le trata mal. ¿Qué tiene esto que ver con la caja? Pues habría que leerlo. Aparte de esto, quiero decir que el relato no tiene en absoluto ningún sentido del humor, es terrorífico, brutal, y en cambio la adaptación es más humorística. Igual que los otros 4 relatos de los 4 episodios de la película, que si bien son del género de terror, es más bien tienen mucho humor negro. Asustan poco, aunque naturalmente tienen elementos sobrenaturales. Y con esto concluimos la serie de relatos publicados por King en los años 70. Habrá otros, incluso de los años 60, que irán en antologías posteriores y habrá que tratarlas en su momento. Pero el próximo tema que trataremos será otra novela, que se titula La zona muerta. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.